La champaña todavía estaba fría en mi mano cuando mi teléfono sonó destrozando lo que debería haber sido el momento más pacífico de mi vida. La voz de mi hijo goteaba con el tipo de derecho que viene de nunca haber trabajado un día por nada. 24 horas después, estaba parada en mi propio vestíbulo, viendo un desfile de extraños arrastrando arena por mis pisos de mármol italiano como si fueran dueños del lugar. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde estás viendo. Déjame retroceder a cómo comenzó este delicioso desastre. Hace 3 meses vendí Sterling Marketing Solutions, la compañía que había construido desde cero durante 30 años. Los compradores pagaron 2.8 millones en efectivo y después de impuestos tenía suficiente para hacer exactamente lo que quería: comprar la casa de playa de mis sueños y desaparecer de la carrera corporativa para siempre. La casa era todo lo que había fantaseado durante esos brutales días de trabajo de 18 horas. 6.000 pies cuadrados de cedro desgastado y vidrio posados en las dunas de Outer Banks, con vistas panorámicas al océano y suficiente espacio para alojar a toda mi familia extendida para las vacaciones que había estado demasiado ocupada para disfrutar. Durante décadas, había estado allí exactamente 8 horas cuando Brandon llamó. No hubo "felicitaciones por tu retiro, mamá", o "la casa se ve increíble", solo directo al negocio. "Mamá, necesitamos que te mudes a la habitación de huéspedes arriba. Toda la familia de Melissa está volando mañana para unas vacaciones de 2 semanas. Sus padres, la familia de su hermana, su hermano y su novia. Eso es 11 personas en total. Realmente me reí. Brandon, cariño, esta es mi casa. Si quieres vacacionar aquí, podemos coordinar algunas fechas. No, no entiendes. Ya reservamos sus vuelos. Están esperando quedarse en la suite principal y las habitaciones principales. La habitación de huéspedes tiene una vista perfecta al océano. Estarás bien allá arriba. La suposición casual de que simplemente cumpliría me dejó momentáneamente sin palabras. Este era el mismo hijo al que había enviado a la escuela de negocios, cuyo restaurante fallido había rescatado 2 veces, cuya hipoteca había ayudado cuando su compañía de diseño gráfico casi se derrumbó. Brandon, compré esta casa para relajarme y disfrutar mi retiro. No estoy administrando un hotel para la familia de Melissa. Su voz se volvió fría, de una manera que me recordó incómodamente a su padre durante nuestras negociaciones de divorcio. Mira, mamá, tienes esta enorme casa toda para ti. Es egoísta. Y si no quieres ser razonable sobre compartirla, bueno, escuché que hay una instalación de vida asistida muy bonita justo en la carretera costera. La amenaza colgaba en el aire como humo de un incendio doméstico. Mi hijo de 35 años esencialmente me estaba diciendo que acomodara a sus suegros o enfrentara el abandono nuevamente. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y qué pasa si me niego? Entonces supongo que tendremos que reconsiderar cuánta ayuda realmente necesitas a tu edad, viviendo sola en una casa tan grande, manejando todo ese espacio. Tal vez sea demasiada responsabilidad para alguien de mediados de los 60. Después de colgar, me senté en mi nueva terraza, viendo la puesta del sol pintar el océano en tonos de ámbar y oro. La belleza debería haber sido curativa, pero todo lo que podía pensar era en la satisfacción presumida en la voz de Brandon. Pensó que me había acorralado. Pensó que yo era solo otra anciana indefensa que cedería al chantaje emocional. Lo que Brandon no sabía, lo que había aprendido en 30 años de negocios, era que las mejores victorias vienen de dejar que tu oponente piense que ya ha ganado. A la mañana siguiente comencé a prepararme para su llegada, pero no de la manera que esperaban. Me desperté con el sonido de puertas de auto cerrándose y voces que se escuchaban en el aire de la mañana. Aparentemente la familia de Melissa había decidido llegar a las 7 de la mañana sin aviso, porque ¿por qué considerarían que el dueño de la casa podría querer aviso anticipado? Desde mi ventana del piso de arriba, vi una caravana de autos de alquiler descargar lo que parecía un pequeño ejército. Melissa dirigía el tráfico como un general desplegando tropas, señalando hacia diferentes entradas y ladrando órdenes sobre la distribución del equipaje. Sus padres emergieron del primer auto,
ambos usando esos atuendos de vacaciones agresivamente casuales que gritan, «Estamos aquí para ser servidos». Lo que más me impactó fue lo cómodos que todos parecían, sin vacilación, sin miradas hacia la casa preguntándose si deberían tocar primero, se movían como personas a quienes les habían dicho que este era su espacio ahora. Me puse mi bata y me dirigí abajo, curiosa por ver cómo manejarían encontrarse realmente con la dueña de la casa. «Oh», Melissa se sobresaltó cuando me vio. Luego se recuperó rápidamente. «Eleanor, Brendan dijo que ya te habías mudado arriba. Bien, la suite principal recibe la mejor luz de la mañana y mamá tiene artritis, así que realmente necesita el dormitorio de la planta baja». Sus padres pasaron junto a mí sin presentarse, rodando sus maletas hacia mi dormitorio como si estuvieran registrándose en un resort. La hermana de Melissa, Rachel, y su esposo acorralaron a sus 2 adolescentes hacia las habitaciones de huéspedes en el segundo piso, mientras el hermano Kevin y su novia reclamaron el estudio con el sofá-cama. «El café está en la cocina», dije amablemente. «Sírvanse». «Oh, trajimos nuestros propios suministros», gorjeó Melissa, abriendo mi despensa y comenzando a reorganizar mis estantes cuidadosamente organizados. «Mamá tiene una dieta especial y los niños son quisquillosos para comer. Solo necesitaremos que despejes algo de espacio en el refrigerador». La vi apilar mis comestibles en una caja de cartón como si estuviera limpiando el escritorio de un empleado. La audacia era casi impresionante, casi. «¿Dónde te gustaría que pusiera esto?», pregunté, sosteniendo mi comida desplazada. «El refrigerador del garaje debería estar bien. Brendan dijo que tenías uno allá afuera». Por supuesto, Brandon les había dado un inventario completo de mi propiedad. Me pregunté qué más había compartido durante sus sesiones de planificación para el mediodía. Mi casa había sido completamente transformada. Juguetes de piscina esparcidos por la terraza, toallas mojadas colgadas sobre mis muebles antiguos, y la cocina parecía como si un huracán la hubiera golpeado. La madre de Melissa presidía en mi mesa de comedor, quejándose en voz alta sobre la presión del agua en su ducha, mientras su esposo criticaba mi selección de canales de cable. «Eleanor», llamó el padre de Melissa, «vamos a necesitar la contraseña del Wi-Fi. ¿Y tienes algunas de esas pequeñas sombrillas para bebidas? Los niños están haciendo batidos tropicales». La expectativa casual de que serviría como su conserje personal fue impresionante, pero solo sonreí y proporcioné la contraseña. Luego me disculpé al garaje donde pasé la tarde haciendo llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera llamada fue a mi abogada, Sarah Chen, quien había manejado la compra de la casa. «Sarah, necesito que saques la escritura de la propiedad de Outer Banks. Específicamente necesito confirmar la estructura exacta de propiedad legal». La segunda llamada fue a mi contador, quien había estructurado la compra de la casa para obtener beneficios fiscales óptimos. «Jim, ¿recuerdas cómo configuramos la compra de la casa de playa? Repásame los detalles de propiedad nuevamente». La tercera llamada fue a un investigador local que había usado durante algunas adquisiciones corporativas desordenadas. «Mike, necesito una verificación de antecedentes de algunos huéspedes de la casa, informe financiero completo, historial de empleo, investigación profunda de redes sociales. Sí, pagaré tu tarifa urgente para la hora de la cena». Mientras el clan de Melissa devoraba bistecs que se habían servido de mi congelador, tenía toda la información que necesitaba, pero no estaba lista para jugar mis cartas todavía. Mejor dejarlos ponerse realmente cómodos primero. Esa noche, mientras estaba acostada en la pequeña habitación de huéspedes, escuchando a 11 personas disfrutar mi casa debajo de mí, sonreí en la oscuridad. Mañana traería la primera sorpresa. Me desperté para encontrar mi cafetera ocupada por una fila de parientes de Melissa tratando mi cocina como un buffet de desayuno de hotel. Su madre, Patricia, había tomado todo el espacio de mi mostrador para preparar lo que parecía ser una fiesta sin gluten, sin lácteos, sin alegría para sus diversas restricciones dietéticas. «Oh, Eleanor», dijo sin levantar la vista, «vamos a necesitar que vayas a la tienda. La novia de Kevin es intolerante a la lactosa y el más pequeño de Rachel es alérgico a literalmente todo. Hice una lista». Me entregó una lista de compras de 3 páginas escrita en el rollo exigente de alguien acostumbrado a ser obedecido.
Artículos como leche de coco orgánica del tipo caro, no esa cosa aguada, y pan sin gluten que no sepa a cartón. Buena suerte. Estaban resaltados en diferentes colores según la urgencia. La suposición casual de que me había convertido en su servicio de supermercado sin pagar fue notable, incluso para los estándares de mi familia. Pero, en lugar de discutir, tomé la lista y me dirigí al pueblo. Lo que no sabían era que tenía mis propias diligencias que hacer. Mi primera parada fue la ferretería, donde compré varios artículos que resultarían útiles más tarde. Luego, visité la compañía telefónica local para discutir algunos cambios en mi plan de servicio. Luego, un viaje rápido a mi banco, donde tuve una conversación fascinante con el gerente sobre las características de seguridad de la cuenta. Para cuando regresé con sus comestibles, la tripulación de Melissa se había hecho aún más en casa. Kevin había reorganizado los muebles de mi sala de estar para optimizar la visualización de la televisión, mientras los niños de Rachel habían descubierto mis suministros de arte y estaban creando maestras en las paredes de mi comedor. «Oh, bien, has vuelto», dijo Melissa, sin molestarse en ayudar con las bolsas. «Estamos planeando una gran barbacoa mañana por la noche. Unas 30 personas, amigos de Brandon, algunos lugareños que hemos conocido, algunos contactos comerciales. Necesitarás conseguir bistecs, hamburguesas, perros calientes, todos los acompañamientos. Te envié un mensaje de texto con los detalles». ¿30 personas en mi casa sin mi permiso? Eso suena como toda una fiesta, dije uniformemente. Va a ser increíble. Realmente vamos a poner este lugar en el mapa. Brandon dijo que nunca entretenías mucho, así que probablemente sea bueno darle un uso real a esta cocina. Noté que ya había comenzado a mover mis artículos personales fuera de las áreas comunes. Fotos familiares, mis libros, incluso el jarrón antiguo de mi madre habían sido temporalmente reubicados para hacer espacio para su estética de vacaciones. Esa noche, mientras planeaban su fiesta, desde mis sillas de terraza hice otra ronda de llamadas telefónicas desde el garaje, esta vez a algunos viejos contactos comerciales que me debían favores. «Tom, es Eleanor Sterling. Sí, sé que estoy retirada, pero necesito un pequeño favor. ¿Qué tan rápido puede tu compañía de catering manejar un evento de último minuto? 30 personas mañana por la noche. El dinero no es problema, pero hay un truco». La mañana siguiente trajo un frenesí de actividad mientras la familia de Melissa se preparaba para su gran fiesta. Habían invitado a la mitad de la comunidad de playa, prometiendo bistecs premium y licor de primera categoría. En mi casa, Patricia pasó la mañana criticando la organización de mi cocina, mientras simultáneamente tomaba cada superficie para la preparación de la fiesta. Alrededor del mediodía, escuché la voz de Brandon desde el camino de entrada y fui a la ventana. Había llegado con aún más invitados, amigos de la universidad a quienes aparentemente se les había prometido un fin de semana en la casa de playa de la familia. La forma casual en que distribuyó mis llaves de repuesto a personas que nunca había conocido fue particularmente impresionante. «¿Mamá?», llamó cuando me vio. «Ahí estás. Espero que estés lista para una fiesta real. Tenemos algunas personas importantes que vienen esta noche. Networking de negocios, ya sabes. Esta casa es perfecta para hacer conexiones. Personas importantes en mi casa para las oportunidades de networking de Brandon». La ironía era deliciosa. Pasé la tarde en la terraza leyendo y viendo sus preparativos con un interés desapegado de un antropólogo estudiando a una tribu primitiva. Habían tomado el control completamente, transformando mi retiro pacífico en un centro de fiestas sin preguntar una vez si me importaba tener mi casa invadida por extraños. Alrededor de las 5 de la tarde me disculpé para prepararme para la noche. Después de todo, no quería perderme su gran fiesta. Lo que no sabían era que había preparado algunas sorpresas propias. Para las 6 de la tarde, los autos alineaban mi camino de entrada como un escaparate de concesionarios de lujo, Mercedes, BMWs y Range Rovers pertenecientes a las personas importantes que Brandon había invitado para hacer networking a expensas de su madre. Vi desde mi ventana del piso de arriba mientras extraños deambulaban por mi jardín, se servían bebidas de mi bar y se acomodaban en mis muebles como si fueran dueños.
Melissa se había superado con las decoraciones, creando lo que llamaba estilo chic de casa de playa, reorganizando 30 años de mis tesoros coleccionados. Las colchas de mi abuela ahora eran mantas casuales, mis placas de premios habían sido guardadas por ser demasiado corporativas, y ella realmente había movido mis fotografías personales al closet para que no desordenaran la estética. El insulto final llegó cuando vi a Brandon dando a alguien un tour, describiendo la casa como la propiedad familiar y mencionando casualmente que él estaba manejando todas las decisiones de gestión ahora que yo estaba envejeciendo. ¿Envejeciendo a los 64? Elegí mi atuendo cuidadosamente para la noche, un vestido negro simple que me había servido bien durante adquisiciones corporativas hostiles. Si vas a entregar noticias devastadoras, también podrías verte bien haciéndolo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando hice mi entrada. Brandon presidía en la terraza, deleitando a su audiencia con historias sobre adquirir la casa de playa y sus planes para maximizar el potencial de la propiedad. Melissa revoloteaba entre grupos, jugando anfitriona con impresionante confianza para alguien que nunca había pagado un centavo de la hipoteca. Eleanor, Patricia, me vio primero, su voz llevando ese tono particular reservado para parientes ancianos inconvenientes. Ahí estás, querida. ¿Podrías revisar los aperitivos? Creo que se están acabando. Por supuesto, incluso en mi propia fiesta se esperaba que sirviera como personal de cocina en lugar de eso. Caminé al centro de la terraza y levanté mi voz lo suficiente para captar la atención de todos. Disculpen a todos, si pudiera tener solo un momento. Las conversaciones gradualmente murieron mientras más de 30 extraños se volvieron para mirar a la mujer a quien se les había dicho que era solo la madre envejecida que venía con la casa. Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche. Es maravilloso ver tantas caras nuevas disfrutando de esta hermosa propiedad. Brandon radiaba, claramente complacido de que su madre finalmente estuviera abrazando su papel como anfitriona amable de su evento de networking. Antes de continuar, dije sacando mi teléfono, tengo algunos anuncios rápidos. Fue entonces cuando el camión de catering se detuvo en mi camino de entrada. No era la pequeña compañía de catering discreta que podrías esperar para una barbacoa de playa. Esto era el servicio de eventos premium de Tom Morrison, completo con personal uniformado, una cocina móvil completa y suficiente equipo para atender una gala corporativa. ¿Qué es eso?, preguntó Melissa, su sonrisa de anfitriona vacilando ligeramente. «Oh, eso es la cena», dije alegremente. Pensé que ya que estábamos teniendo una fiesta tan grande, deberíamos hacerlo bien. Costilla de res, colas de langosta, servicio de champán, todo. La expresión de Brandon cambió de complacido a confundido a preocupado en el lapso de 10 segundos. El catering premium para 30 personas no era barato, y aparentemente estaba haciendo cálculos en su cabeza. «Mamá, ya compramos bistecs». «Oh, no te preocupes por esos, los guardaremos para otra ocasión». Me volví para dirigirme a la multitud nuevamente. El personal de catering estará instalándose en breve, así que si todos pudieran darles algo de espacio para trabajar. Tom Morrison mismo se acercó, portapapeles en mano y usando el tipo de expresión satisfecha que viene de recibir el doble de su tarifa habitual por un trabajo urgente. «Señorita Sterling, ¿dónde le gustaría la estación de champán?» ¿La estación de champán? La voz de Brandon se quebró ligeramente. «Justo al lado de la piscina, Tom, y asegúrate de que todos reciban lo bueno. Dom Perignon, no el champán de la casa». Podía sentir la energía de la multitud cambiar de fiesta casual a algo más costoso. Estas eran personas que reconocían la calidad cuando la escuchaban, y Dom Perignon definitivamente no era para una barbacoa en el patio trasero. El personal de catering se movió con precisión militar, transformando mi terraza en un área de comedor elegante, completa con mantelería, cristalería y servicio de plata. En 30 minutos, lo que había sido una barbacoa casual se convirtió en una cena de alta gama, con un precio que haría que los pagos de hipoteca de la mayoría de las personas parecieran razonables. «Mamá», Brandon me apartó, su sonrisa de networking reemplazada por pánico. «¿Qué va a costar esto?» Sonreí dulcemente. «No te preocupes, cariño. Todo está cuidado». Lo que no le dije fue exactamente cómo estaba siendo cuidado. Esa revelación vendría después.
Por ahora, estaba contenta de ver a 30 extraños disfrutar de una cena de $15,000 mientras mi hijo lentamente se daba cuenta de que podría no estar tan en control de la situación como había pensado. La mañana después de la fiesta trajo un ajuste de cuentas que casi valió la resaca de champán. Encontré a Brandon y Melissa acurrucados sobre sus teléfonos en mi mesa de comedor, llamando frenéticamente a compañías de tarjetas de crédito y verificando saldos bancarios, mientras estaban rodeados por los restos de la extravaganza de anoche. Botellas vacías de Dom Perignon alineaban el mostrador como soldados costosos, mientras la factura de catering que había dejado convenientemente en la isla de la cocina creaba un rastro de papel de realidad fiscal que aparentemente los había sobreado a ambos considerablemente. $15,000, susurró Melissa, mirando la factura como si pudiera combustionar espontáneamente por una cena. Brandon estaba en su tercera llamada telefónica a su banco, tratando de explicar por qué necesitaba que su límite de crédito se elevara exactamente $15,000. Las conversaciones no iban bien. «Buenos días», dije alegremente, sirviéndome café de la máquina costosa que habían requisado hace 3 días. «¿Cómo se sienten todos después de la gran fiesta?» «Mamá, necesitamos hablar». La voz de Brandon tenía la calidad tensa de un hombre viendo su futuro financiero dar vueltas por el desagüe. «Sobre esa factura de catering». «Oh, no, fue maravilloso». Todos elogiaron la langosta. Tom Morrison realmente se superó. «No podemos pagar $15,000 por una cena». Incliné mi cabeza pensativamente. «Eso es extraño. Tenía la impresión de que estabas manejando todas las decisiones de gestión para esta propiedad ahora. Al menos eso es lo que les dijiste a todas esas personas agradables anoche». El color se drenó de su rostro mientras las implicaciones se hundían. Si había reclamado públicamente responsabilidad de gestión de la casa, entonces, lógicamente, sería responsable de sus gastos también. «Pero mamá, nunca realmente dije». «Oh, pero lo hiciste». Varias personas mencionaron lo impresionante que era que alguien de tu edad hubiera adquirido una propiedad tan hermosa y la estuviera gestionando tan profesionalmente. Tomé un sorbo de café, saboreando tanto la mezcla como el momento. Estaban particularmente interesados en tu modelo de negocios. Usar activos familiares para eventos de networking fue bastante innovador. La madre de Melissa, Patricia, eligió ese momento para emerger de mi dormitorio principal, usando mi bata y llevando mi taza de café favorita. «Eleanor, querida, vamos a necesitar toallas frescas, y el Wi-Fi está funcionando lentamente. ¿Puedes llamar a alguien sobre eso?» El derecho casual fue impresionante incluso después de 3 días de ejemplos constantes, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. «Eleanor Sterling, esta es Janet Morrison de Coastal Properties Real Estate. Tengo algunas preguntas sobre el listado de la casa de playa». ¿Listado de casa de playa? Puse la llamada en altavoz, curiosa por dónde llevaría esto. «Lo siento, señora Morrison, pero no he listado ninguna propiedad para la venta». «Oh, eso es extraño. Recibimos una consulta ayer de un Brandon Sterling alegando representar al propietario para una posible venta. Proporcionó información detallada sobre la propiedad y mencionó que estaba autorizado para manejar todas las decisiones de bienes raíces». El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar las olas del océano a través de las ventanas abiertas. El rostro de Brandon había pasado de preocupado a pánico puro, mientras Melissa lo miraba como si de repente le hubiera brotado una segunda cabeza. «Ya veo», dije con calma. «Bueno, el señor Sterling no está autorizado para representarme en ningún asunto de bienes raíces. Si alguien ha estado proporcionando información sobre mi propiedad sin permiso, eso es bastante preocupante. Debería presentar un informe con las autoridades locales. Hacerse pasar por un propietario es un asunto serio». Brandon estaba haciendo gestos frenéticos de no, pero fingí no notarlo. «Déjame pensar en eso y te responderé. Señora Morrison, gracias por llamar». Después de colgar, el silencio se extendió hasta que Patricia, ajena a la tensión, habló de nuevo. «Eleanor, sobre esas toallas». «Váyanse». Las palabras salieron en voz baja pero claras como el cristal. «Discúlpame», dije. «Váyanse todos ustedes, empaquen sus cosas y dejen mi casa». Brandon encontró su voz. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos familia».
La familia no se hace pasar por el otro ante agentes de bienes raíces. La familia no arroja fiestas de $15,000 en el crédito de otra persona. Y la familia ciertamente no amenaza con casas de ancianos cuando no se salen con la suya. Caminé a la puerta principal y la mantuve abierta. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias e irse. Si no se han ido para entonces, estaré llamando tanto a la policía como a la señora Morrison de nuevo para presentar esos informes. Lo que sucedió después les enseñaría más sobre familia de lo que aparentemente habían aprendido en toda su vida. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte. ¿Qué harías tú en esta situación? Déjalo en los comentarios. El éxodo comenzó inmediatamente, pero no de la manera organizada que podrías esperar de personas que habían pasado 4 días tratando mi casa como su resort personal. En cambio, se convirtió en una lucha caótica de acusaciones, cambio de culpas y negociaciones desesperadas que habrían sido cómicas si no fueran tan patéticas. Patricia emergió de mi dormitorio principal, arrastrando su maleta y murmurando sobre anfitriones ingratos y publicidad falsa. La novia de Kevin se quejó en voz alta de tener que acortar sus vacaciones debido a mis demandas irracionales. Los adolescentes de Rachel en realidad parecían aliviados. Aparentemente, compartir espacio con tantos adultos no había sido su idea de un buen momento tampoco. Pero fue la reacción de Brandon la que más me sorprendió. En lugar de disculparse o intentar hacer las paces, redobló su derecho. «Estás cometiendo un gran error, mamá. ¿Sabes quiénes eran algunas de esas personas anoche? Estaba construyendo relaciones comerciales valiosas, redes que podrían beneficiar a toda la familia». ¿Toda la familia? Levanté una ceja. ¿Te refieres a la familia que amenazaste con tirar en un asilo de ancianos si no cumplía con tus demandas? Melissa probó un enfoque diferente, cambiando a su voz más manipuladora. Eleanor, creo que empezamos con el pie izquierdo aquí. Tal vez podamos arreglar algo, dividir el tiempo de la casa, gastos compartidos. ¿Gastos compartidos? Casi me reí. Como los 15,000 que no pueden pagar o los comestibles que compré para las dietas especiales de tu familia, o quizás las facturas de servicios públicos que se triplicaron cuando 11 personas se mudaron. Fue entonces cuando Brandon jugó lo que claramente pensó que era su carta de as. Bien, pero vas a lamentarlo. ¿Crees que puedes vivir en esta enorme casa sola a tu edad? ¿Qué pasa cuando te caes? Cuando no puedes manejar el mantenimiento. Vas a necesitar familia y no estaremos ahí. La amenaza colgaba en el aire como humo y podía verlo tensando que había ganado, que me había acorralado exitosamente con el espectro de la impotencia y el aislamiento de los ancianos. Lo que Brandon no se dio cuenta fue que me acababa de dar la oportunidad perfecta para entregar la pieza de resistencia. ¿Sabes qué, Brandon? Tienes toda la razón. No puedo manejar esta casa sola. Es demasiada responsabilidad para alguien de mi edad. Su expresión cambió a satisfacción presumida. Entonces reconsiderarás. Por eso la vendí. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio repentino. La boca de Brandon realmente se abrió mientras Melissa se congeló a mitad de doblar una toalla de playa. ¿Qué quieres decir con que la vendiste?, exigió Patricia. Caminé a mi escritorio y recuperé una carpeta que había estado guardando para este momento. Quiero decir que la vendí ayer por la mañana. De hecho, oferta en efectivo, cierre rápido, momento muy conveniente. Pero no puedes haberla vendido. Nos estamos quedando aquí. Tenemos planes. Tenían planes, corregí gentilmente. Los nuevos propietarios toman posesión la próxima semana. Administradores de propiedades profesionales de Chicago, gente encantadora. Planean alquilarla a familias cuidadosamente seleccionadas que aprecien la paz y la tranquilidad. Por supuesto, esto no era del todo cierto. Lo que realmente había hecho fue transferir la propiedad a una LLC que yo controlaba, con gestión manejada por una compañía que se especializaba en alquileres vacacionales de alta gama. Pero el efecto fue el mismo. Brandon y su familia con derechos ya no eran bienvenidos, y no había nada que pudieran hacer al respecto. «No puedes hacer esto».
La voz de Brandon se quebró con desesperación. «Esta es nuestra casa familiar». «No, Brandon. Esta fue mi casa de retiro. La casa que me dijiste que era demasiado vieja para manejar sola. La casa que amenazaste con quitarme si no me sometía a tus demandas». Cerré la carpeta con un chasquido satisfactorio. Tenías razón sobre una cosa, sin embargo. Necesito familia en la que pueda confiar. Acabo de darme cuenta de que tú no lo eres. Los últimos 20 minutos de su partida se desarrollaron en un borrón de portazos y amenazas murmuradas sobre abogados y lealtad familiar. Pero cuando el último auto de alquiler desapareció por mi camino de entrada, algo interesante sucedió. Mi teléfono sonó. «Señorita Sterling, este es David Chen de Outer Banks Property Management. Queríamos confirmar que la Sterling Beach House está lista para sus primeros huéspedes de alquiler. Llegan mañana para una estadía de 2 semanas. El pago se ha recibido en totalidad». Sonreí, mirando hacia el océano que era mío para disfrutar nuevamente. «Sí, señor Chen, todo está listo. Creo que encontrará que nuestros huéspedes serán mucho más apreciativos que el último grupo. Después de todo, la mejor venganza no es solo el éxito, es el éxito rentable». Pero esta historia estaba lejos de terminar. De hecho, las verdaderas sorpresas apenas estaban comenzando. Los nuevos inquilinos llegaron exactamente según lo programado. La familia Patterson de Richmond, una pareja de voz suave con 2 hijas adolescentes bien educadas que pasaron su primera hora disculpándose por molestarme y pidiendo permiso para usar la piscina. El contraste con mis recientes huéspedes fue tan marcado que habría sido gracioso si no fuera tan refrescante. «Señor Sterling», dijo la señora Patterson cuidadosamente, «queremos asegurarnos de que no estamos imponiendo la compañía de administración de propiedades, dijo que vive en el sitio. Tengo un pequeño apartamento encima del garaje». Mentí suavemente. Lo que no necesitaban saber era que simplemente me había mudado de vuelta a mi dormitorio principal en el momento en que la caravana de Brandon desapareció. «Por favor, traten la casa como propia. Eso es por lo que están pagando». Los ingresos por alquiler fueron sustanciales. $8,000 por 2 semanas con reservas sólidas durante toda la temporada de verano. No solo había recuperado mi paz, sino que había convertido mi hospitalidad forzada en una empresa comercial rentable. A veces el universo tiene un delicioso sentido de la ironía. Mi tranquilo ritual de café matutino fue interrumpido por el timbre. A través de la mirilla podía ver a una mujer con un traje costoso sosteniendo lo que parecían ser documentos legales. Esto debería ser interesante. «Señorita Sterling, soy Rebecca Walsh, de Walsh Henderson and Associates. Represento a su hijo Brandon Sterling en un asunto de disputa de propiedad». Por supuesto, había contratado un abogado. Debería haberlo esperado, aunque estaba impresionada de que había logrado reunir honorarios legales dados sus aparentes problemas de flujo de efectivo. «¿Qué puedo hacer por usted, señorita Walsh?» «Mi cliente cree que puede haber habido algunas irregularidades en la transferencia reciente de propiedad. Está preocupado por el abuso de ancianos, específicamente la explotación financiera de un miembro vulnerable de la familia». La audacia fue impresionante. Brandon en realidad estaba tratando de afirmar que yo era mentalmente incompetente después de que había superado su intento de tomar el control de mi casa. Tenía que admirar la estrategia, incluso cuando me enfurecía. «Ya veo. ¿Y qué considera exactamente su cliente irregular sobre un propietario tomando decisiones sobre su propio activo?» Bueno, la venta repentina, el aislamiento de miembros de la familia, la aparente confusión sobre la gestión de la propiedad. Consultó sus notas. «Mi cliente está particularmente preocupado por la angustia emocional que puede estar experimentando después de su retiro reciente. Las principales transiciones de vida pueden afectar el juicio». ¿Angustia emocional? ¿Iban a intentar pintarme como una anciana confundida teniendo un colapso? El hecho de que Brandon me conociera lo suficiente bien para elaborar esta narrativa lo hizo particularmente insultante. «Señorita Walsh, aprecio su preocupación, pero tengo curiosidad sobre algo.
¿Su cliente mencionó la factura de catering de $15,000 que autorizó en mi propiedad? ¿O tal vez sus comunicaciones no autorizadas con agentes de bienes raíces, alegando representarme? Su expresión confiada parpadeó. Estoy segura de que hay explicaciones. Oh, estoy segura de que las hay. De hecho, creo que esta conversación sería mucho más productiva si involucráramos a mi abogada. Se especializa en derecho de ancianos, en realidad, particularmente en casos que involucran explotación financiera por hijos adultos. El color se drenó de su rostro. En el mundo legal, el abuso financiero de ancianos era un asunto serio y el rastro de evidencia que Brandon había dejado era extenso. Cargos de tarjetas de crédito, declaraciones de testigos de la compañía de catering, llamadas telefónicas grabadas con agentes de bienes raíces, haría el trabajo de un fiscal notablemente fácil. Tal vez podríamos organizar una reunión para discutir este asunto más a fondo. Tal vez podríamos. Haré que la oficina de Sarah Chen se comunique con usted para programar algo apropiado. Después de que se fue, llamé a Sarah inmediatamente. Eleanor me estaba preguntando cuándo sabría de ti sobre esto. La abogada de Brandon llamó ayer buscando información sobre tu capacidad mental. Le dije que en 30 años de representarte nunca había conocido a una mujer de negocios más perspicaz. Realmente está intentando el ángulo de incompetencia, movimiento desesperado clásico. El problema es que tienes documentación para todo, testigos de su comportamiento y un rastro de papel que lo hace parecer que te estaba explotando sistemáticamente. Si esto va a contraproducir espectacularmente, pero mientras colgaba el teléfono no podía quitarme la sensación de que Brandon no se rendiría tan fácilmente. Había invertido demasiado orgullo en su intento de juego de poder para retirarse con gracia. Tenía razón en estar preocupada. Lo que no sabía era hasta dónde estaba preparado para llegar. La primera señal de que Brandon estaba escalando llegó 3 días después cuando la señora Patterson se me acercó con incomodidad obvia escrita en su rostro. Señora Sterling, espero que no le importe que mencione esto, pero un joven vino ayer alegando ser su hijo. Parecía bastante molesto y quería saber nuestras tarifas de alquiler y horario de reservas. Mi sangre se heló. Brandon estaba investigando mis arreglos de alquiler, lo que significaba que estaba buscando ángulos para atacar la transferencia de propiedad. ¿Qué le dijiste? Nada, por supuesto. Parecía inapropiado discutir su negocio con alguien que no habíamos conocido, familia o no, pero fue bastante persistente. Mencionó algo sobre preocupaciones de salud y su capacidad para manejar una propiedad tan grande. La manipulación era típica de Brandon, plantar semillas de duda sobre mi competencia con mis propios inquilinos, esperando que reportaran preocupaciones a la compañía de administración de propiedades o autoridades locales. La estrategia era inteligente y absolutamente enfurecedora. Señora Patterson, aprecio que manejó esa situación con discreción. Si regresa, no dude en llamar a la policía. No he autorizado a nadie para preguntar sobre mis decisiones de gestión de propiedad. Esa noche recibí una llamada que confirmó mis peores sospechas. ¿Mamá? Necesitamos hablar. La voz de Brandon llevaba una presunción que me puso los dientes de punta. He estado investigando tus decisiones recientes, como el hecho de que estás operando una pensión sin licencia en una propiedad residencial. ¿Sabes lo que solo las violaciones de zonificación podrían costarte? ¿Y los problemas de responsabilidad si algo le pasa a uno de tus inquilinos? La amenaza fue clara. Cumple con sus demandas o enfrenta acoso regulatorio que podría cerrar mi operación de alquiler y potencialmente costarme la casa. Teoría interesante, Brandon. Tu investigación también descubrió que la propiedad está debidamente zonificada para uso de alquiler a corto plazo y completamente licenciada a través del condado de Dare, o que mi póliza de seguro cubre actividades de alquiler vacacional. El silencio que siguió fue gratificante. Por supuesto, había hecho mi tarea antes de establecer la operación de alquiler. 30 años en negocios me habían enseñado a anticipar cada posible complicación. No puedes mantenerme alejado de la propiedad de mi propia familia. No es la propiedad de tu familia. Nunca fue la propiedad de tu familia. Es mi propiedad que compré con mi dinero y de la cual puedo disponer como yo elija. Ya veremos sobre eso. La línea se cortó, pero la amenaza persistió. Brandon claramente estaba construyendo hacia algo más grande que desafíos legales o quejas de zonificación. 2 días después descubrí que disfrutaba mi café matutino en la terraza cuando una camioneta se detuvo en mi camino de entrada. El logo en el costado decía Servicios de Cuidado de Adultos y la mujer que emergió usaba uniforme médico y llevaba un portapapeles con formularios de aspecto oficial.
social. Señora Sterling, soy Janet Torres, una trabajadora social con servicios de protección de adultos. Hemos recibido un informe de posible autonegligencia y posible explotación por cuidadores. Necesito realizar un control de bienestar. Mi hijo había llamado a servicios de protección de adultos sobre mí. Había reportado a su propia madre como una anciana potencialmente abusada que necesitaba intervención gubernamental. La pura crueldad de eso me quitó el aliento. Por supuesto, dije con calma, aunque mis manos temblaban de rabia. Por favor, entre. Asumo que querrán ver las condiciones de vida y hablar conmigo en privado. La inspección que siguió fue exhaustiva y profesional. Janet revisó mi refrigerador para comida adecuada, examinó mis medicamentos para almacenamiento y dosificación adecuados, evaluó mi higiene personal y estado mental y revisó mis arreglos financieros para asegurar que no estaba siendo explotada. Lo que encontró fue un hogar bien mantenido, una mujer anciana claramente competente y documentación de alquiler que demostraba buen juicio comercial en lugar de explotación. Señora Sterling, tengo que preguntar sobre la persona que presentó este informe. Alegaron que estaba siendo aislada por cuidadores y presionada a tomar decisiones financieras que no entendía. La persona que presentó este informe es mi hijo, que está enojado porque me negué a dejarle usar mi casa como un alquiler vacacional gratuito para su familia extendida. Cuando rechacé sus demandas, amenazó con ponerme en un asilo de ancianos. Ahora, aparentemente, ha decidido involucrar al gobierno en nuestra disputa familiar. La expresión de Janet se endureció. ¿Está diciendo que este informe fue presentado maliciosamente? Estoy diciendo que este informe fue presentado por alguien que ha demostrado repetidamente que ve mi independencia como un inconveniente a ser eliminado. Después de que Janet se fue con garantías de que el caso se cerraría como infundado, me senté en mi terraza, viendo a la familia Patterson disfrutar sus vacaciones pacíficas, y me di cuenta de que Brandon había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Era hora de dejar de jugar defensa y comenzar a jugar ofensiva. La contraofensiva comenzó con una sola llamada telefónica a Mike Santos, el investigador privado que había usado para diligencia de vida corporativa. Si Brandon quería jugar duro con agencias gubernamentales y amenazas legales, le daría una lección sobre por qué nunca vas a la guerra con alguien que tiene mejores recursos y menos escrúpulos. Mike, ¿recuerdas esa verificación de antecedentes que hiciste en mis huéspedes? Necesito que vayas más profundo. Forense financiero completo, verificación de empleo, historial legal, todo. ¿Qué tan profundo estamos hablando, Eleanor? Quiero saber qué desayunaron el martes pasado. Estas personas han declarado la guerra a mi independencia y tengo la intención de ganarla decisivamente. Los resultados llegaron 2 días después en un sobre manila grueso que reveló más de lo que había esperado. El negocio de diseño gráfico de Brandon tenía 3 meses de atraso en el alquiler y enfrentaba desalojo. Melissa había maximizado 4 tarjetas de crédito financiando su estilo de vida, incluyendo las vacaciones de playa en mi casa. Lo más interesante de todo, recientemente habían solicitado un préstamo de capital de vivienda contra su casa usando la herencia proyectada de mi patrimonio como garantía. Habían estado contando con mi muerte o incapacitación para resolver sus problemas financieros, pero la verdadera bomba vino en la página 12 del informe de Mike. Hace 6 meses, Brandon había visitado 3 abogados diferentes de derecho de ancianos preguntando sobre procedimientos de tutela para un anciano con juicio declinante. Había estado planeando esta toma de control mucho antes de nuestra confrontación sobre la casa de playa. La crueldad casual de eso fue asombrosa. Mientras yo había estado celebrando mi retiro y esperando pasar tiempo con la familia, mi propio hijo había estado investigando cómo hacerme declarar incompetente para poder controlar mis activos. Llamé a Sarah Chen inmediatamente. Sarah, necesito que prepares algunos documentos, una solicitud de orden de restricción, cargos de abuso de ancianos y quiero explorar la presentación de una demanda por intento de explotación financiera. Eleanor, ¿estás segura de que quieres escalar tan lejos? Las batallas en la corte familiar pueden ponerse muy feas. Llamó a servicios de protección de adultos sobre mí. Sarah intentó que el gobierno me declarara incompetente basándose en mentiras. Esto dejó de ser una disputa familiar cuando decidió destruir mi reputación para poner sus manos en mi dinero.
Esa tarde, mientras la familia Patterson disfrutaba sus últimos días de vacaciones, implementé la fase 2 de mi estrategia. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor manera de derrotar a un adversario es eliminar su motivación para luchar. La primera llamada fue al propietario de Brandon, un administrador de propiedades comerciales con quien traté en mis días de negocios. Algunas preguntas estratégicas revelaron que Brandon, efectivamente, enfrentaba desalojo y había estado haciendo promesas cada vez más desesperadas sobre fondos familiares próximos para ganar tiempo. La segunda llamada fue a las compañías de tarjetas de crédito. Como alguien que había pasado años gestionando finanzas corporativas, sabía exactamente cómo formular preocupaciones sobre posible fraude sin hacer acusaciones que no podía probar. Para la tarde, el mundo de Brandon se estaba desmoronando con la precisión sistemática de una demolición controlada. Su llamada telefónica llegó exactamente a las 6:47 de la tarde. ¿Qué hiciste? Su voz era cruda de pánico. Protegíme de más acoso asegurando que las autoridades relevantes tengan información precisa sobre tu situación financiera y actividades recientes. Destruiste mi negocio, mi crédito, todo. Documenté tu comportamiento para procedimientos legales. Si tu negocio y crédito están destruidos, tal vez deberías examinar las elecciones que llevaron a ese resultado. No puedes hacer esto a la familia. Tienes toda la razón, Brandon. No puedes hacer esto a la familia. No puedes amenazarlos, explotarlos o intentar hacerlos declarar incompetentes para tu beneficio financiero. Me alegra que estemos de acuerdo en ese principio. El silencio se extendió hasta que habló de nuevo. Su voz más pequeña de lo que había escuchado desde que era un niño. ¿Qué quieres? Finalmente la pregunta que había estado esperando. El momento en que se dio cuenta de que había sobreestimado su mano y necesitaba negociar en lugar de exigir. Quiero que desaparezcas de mi vida, Brandon, permanentemente. No más llamadas telefónicas, no más amenazas legales, no más presentándote en mi propiedad o acosando a mis inquilinos. A cambio, no presentaré cargos por el fraude de servicios de protección de adultos o los gastos de tarjeta de crédito que no puedes pagar. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces dejaremos que un juez decida si tu comportamiento constituye abuso de ancianos y puedes explicarle a una sala de justicia por qué pensaste que amenazar a tu madre con un asilo de ancianos era apalancamiento apropiado para alojamiento vacacional gratuito. Podía escucharlo respirar en el otro extremo, calculando probabilidades y resultados. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, mi abogada presenta el papeleo y esto se convierte en un registro público que te seguirá por el resto de tu vida. Pero mientras colgaba, conocía a Brandon lo suficientemente bien como para predecir su próximo movimiento. No aceptaría la derrota con gracia. Intentaría una estratagema final, y cuando lo hiciera, estaría lista. 6 meses después, recibí una invitación de boda de la familia Patterson. Su hija mayor se estaba casando y habían preguntado si podían celebrar la ceremonia en esa hermosa casa de playa donde tuvimos unas vacaciones tan pacíficas. Resultó que los ingresos por alquiler de eventos de bodas eran incluso más lucrativos que las reservas vacacionales. Brandon envió una última carta a través de su abogado, una disculpa formal que solicitaba derechos de visitación y sugería consejería familiar. Hice que Sarah respondiera con una declaración simple. La señorita Sterling ha seguido adelante con su vida y les desea lo mejor en la suya. Porque eso es exactamente lo que había hecho. Había seguido adelante a una vida donde mi independencia era respetada, mis decisiones eran mías y familia significaba personas que me amaban en lugar de personas que querían controlarme. Algunos días, sentada en mi terraza viendo el amanecer sobre el Atlántico, sentía una punzada de tristeza por el hijo que había perdido, pero sobre todo sentía gratitud por la vida que había salvado, la mía. La casa de playa se convirtió en todo lo que había soñado que sería, un lugar de paz, belleza y hospitalidad genuina, solo que no para la familia con la que originalmente intenté compartirla. A veces la mejor familia es la que eliges en lugar de la que naces, y a veces el mayor acto de amor es negarse a habilitar los peores impulsos de alguien más, incluso cuando ese alguien es tu propio hijo, especialmente cuando ese alguien es tu propio hijo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.